Nacional de Vacunación, Marruecos se acerca del umbral de los 4 millones de vacunados. Más de medio millón recibieron las 2 dosis de la vacuna anti-COVID. Mientras tanto, se mantiene la mejora de los indicadores de la pandemia. Y la tasa de llenado de presas alcanza en nuestro país el 50% según el Ministerio de Tutela. Buenas tardes. En esta edición volvemos al acontecimiento político más importante de la semana. Se trata de la reforma electoral. Al presentar en sesión plenaria los proyectos de ley orgánicas que rigen el proceso electoral, el ministro del Interior, Abdel Chich, señaló que la etapa actual requiere la implicación de todos los esfuerzos por modernizar los mecanismos y las reglas de las elecciones de las instituciones representativas. El objetivo, según el ministro, es acompañar la evolución de los cambios que experimenta el reino en diferentes ámbitos y hacer frente a los desafíos. Recordamos que la Cámara de Representantes adoptó por mayoría la noche del viernes el proyecto de Ley Orgánica 0421, que modifica y completa la Ley Orgánica 2711 relativa a esta institución. La principal enmienda del proyecto concierne la adopción del cociente electoral sobre la base de los votantes registrados. Sobre el significado de esta enmienda para la representación política en nuestro país, escuchamos el análisis de Mohamed Yahya, profesor en la Facultad de Derecho de Tánger. Le tournant le plus important dans ces amendements, c'est le changement du quotient électoral. El cambio más importante en estas enmiendas es el cambio del cociente electoral. El viernes se procedió al voto en sesión plenaria con 162 votos a favor y 104 en contra. La enmienda concierne el cálculo del cociente electoral, que en vez de los votos válidos será a base del número de los inscritos en las listas electorales. Esta enmienda es particularmente importante porque permitirá a un número más grande de partidos políticos de acceder al Parlamento, materializando de esta manera el pluralismo político en los debates. En cuanto a la acción en el seno del Parlamento, los partidos, sea cual sea su peso político, tendrán más probabilidades de que sus candidatos sean elegidos. Y esto representa una oportunidad para que los jóvenes, las mujeres, los ejecutivos accedan en gran número a la institución legislativa. Pratiquement 2 grands partis politiques qui ont la même mise sur la scène politique. Sabemos que habían 2 partidos políticos que tenían gran protagonismo en la escena política. Entonces, este cambio tendrá efecto incluso a nivel local. Por ejemplo, en las circunscripciones locales será técnicamente casi imposible para que un único partido obtenga 2 escaños. Este mecanismo es de lejos más equitable y las formaciones políticas tendrán un estatus que corresponde mejor a su peso electoral. Entonces, es una buena decisión a pesar de algunas resistencias, particularmente la del Partido Justicia y Desarrollo, porque es en contra de sus intereses electorales. Este cambio desembocará en una mayor participación electoral, hecho muy importante, dado que para distinguirse los partidos tendrán obligatoriamente que ir a buscar nuevos votos en las masas abstencionistas. No hay que olvidar este problema de abstencionismo. En conclusión, todo esto significa que estamos en el marco de una visión de un Parlamento Nacional en el que serán representadas todas las sensibilidades políticas legalmente reconocidas y así podemos pasar de una democracia representativa hacia una democracia de adhesión tan anhelada para hacer avanzar las cosas y poner en marcha el espíritu y la filosofía de la Constitución del 2011. Et mettre en œuvre l'esprit et la philosophie de la Constitution de 2011. Análisis de Mohamed Yahya, profesor en la Facultad de Derecho de Tánger. Y seguimos con la situación epidemiológica en nuestro país. Últimamente se ha observado una tendencia a la baja, con una mejora general de los indicadores de la pandemia. Sanidad notificó ayer 407 nuevos casos de infección por COVID-19 y 509 recuperaciones en las últimas 24 horas. 3 decesos fueron registrados en el mismo periodo. Mientras tanto, el proceso de inmunización de la población marroquí mantiene una cadencia sostenida. Nos acercamos ya a los 4 millones de vacunados. Son precisamente 3.913.615 personas que beneficiaron de la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Entre ellas, 578.942 recibieron la segunda dosis.
Cambiamos de asunto. Gracias a las últimas precipitaciones que conoció nuestro país, las presas se encuentran actualmente al 50% de llenado. Los embalses de las principales presas de Reino han alcanzado a partir del 6 de marzo de 2021 cerca de 8,04 mil millones de metros cúbicos, según la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Logística y Agua. La presa que registra la tasa más alta de llenado es la de El Wahda, con 79,4%, lo que equivale a un volumen de 2.790 millones de metros cúbicos, seguida por las presas de Idris I y la de Wad el Mejazin. Recordamos que estas estructuras hidráulicas son de suma importancia, ya que permiten almacenar el agua para aprovecharla en actividades tan esenciales como riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras. Las presas y sus embalses asociados aseguran igualmente un cierto nivel de protección contra precipitaciones extremas. Y seguimos con la cultura. Mohamed Sibari es una de las figuras pioneras de la literatura marroquí de expresión española. Escuchamos este especial realizado por Umayma Zreida, que entrevistó a la hija del escritor. La literatura marroquí de expresión española es el resultado de la experiencia colonial de España en el norte de África, entre otros factores. Desde luego que existe un importante grupo de escritores que utilizan el español como medio de creación y expresión literaria, abordando varios temas. Más detalles con María Sibari, traductora y experta en el tema, que nos habla del caso de su padre, el escritor Mohamed Sibari. En primer lugar, cabe señalar que la literatura marroquí de expresión española es una literatura realista y costumbrista, y como mejor ejemplo de ello es lo que ha venido a llamarse la obra sibariana, pues las obras del difunto escritor larachense Mohamed Sibari, que en paz descanse, aborda una serie de temáticas especialmente sociales, culturales, históricas e incluso políticas, pues la sociedad del norte de Marruecos en general y de la ciudad de Larache en particular está muy presente en la mayoría de sus obras, que hace que nos sumerjamos en esta sociedad con su gente, sus vicios, costumbres y tradiciones, destacando temas como el amor y el desamor, la traición, la brujería, el machismo, la tiranía, la codicia, la maldad del ser humano, etcétera, entre otros temas negativos, yo diría. El costumbrismo se destaca a sí mismo a través de los lugares descritos por Sibari, unos lugares que marcan la ciudad de Larache. Otro tema muy abordado en la obra de Sibari es la convivencia entre las tres religiones, tanto musulmana como judía y cristiana, en tiempos de protectorado español en el norte de Marruecos en particular, puesto que el propio autor ha vivido esta experiencia durante su infancia y juventud, pues sus vecinos, amigos y compañeros de clase eran de las tres confesiones, y esto se refleja claramente en parte de sus obras. Y por último, es de subrayar que la obra sibariana es una pura crítica a la sociedad marroquí, con un sabor satírico y moralista. Varios temas para hacer un testimonio vivo a través del cual dos sociedades, a saber la marroquí y la española, mantienen vivo el vínculo a través de la lengua en su expresión literaria. Y empezamos la página internacional desde España. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la prohibición de las concentraciones y manifestaciones del 8 de marzo, acordadas por la delegación del Gobierno por razones de salud pública ante la pandemia, tras rechazar 3 de los recursos planteados contra esta medida. Y en Irak, el Papa Francisco ha rezado hoy por todas